Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Inca Cani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Bueno, ya anteriormente hemos visto el discurso del presidente Nayib Bukele en CIPAC. Hoy les traigo el discurso de Milei, del presidente de Argentina, en el CIPAC. También mencionarles que yo no pertenezco a ningún partido político, ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni soy simpatizante a ningún partido político. Pero me interesa la política como ciudadana de este mundo y de mi país, Bolivia, y en sí del país España, porque resido ahí. Lo más importante de ver estos vídeos es aprender de estos grandes líderes que están transformando sus países contra, contra todas aquellas personas que se niegan a hacer un cambio radical. También hay muchas personas que se dejan llevar por personas que solamente velan sus intereses propios, no velan el interés de todos. Bueno, veremos qué nos dice Milei en este discurso y según a eso yo iré comentando lo que yo sienta o entienda con respecto a lo que dice el presidente Milei. También decir que yo soy una ama de casa, yo no quiero poner ningún título a mi nombre, soy un ser humano y punto. Yo no me valgo porque sea abogada, porque sea licenciada o por lo que sea para que la gente valore lo que yo diga. No, todos tenemos que ser valorados en cierto punto, porque todos somos seres humanos que vivimos en este planeta, que yo lo digo, Pachamama, ustedes muy bien saben, aquellas personas que ya me conocen, que para mí nuestro hogar es este planeta y deberíamos cuidarlos todos sin importar la nacionalidad, ¿no? Bueno, así es que ya empecemos, no me quiero alargar. Lindo día para hacer temblar a la izquierda. Day to make the left wing shake. No solamente para hacer temblar a los de la izquierda, puede ser a los de la derecha, del centro, sin importar la filosofía política que tengan aquellos políticos corruptos. Para todos ellos es esto lo que va a decir Milei, ¿no? En esta gran conferencia. Vamos a escuchar. Yo también los amo. I love you too. ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it. Su frase histórica para mí, porque la libertad todos lo debemos tener. Que lo que decían como fenómeno barrial se agrandó un poco el barrio. No solamente se agranda el barrio, sino se agranda lo bueno que están haciendo en sus países, se agranda a todos los países del mundo. Y tenemos que emular todos los países que vivimos cerca del país de Argentina y cerca del país de El Salvador y también de Ecuador, porque ya saben, gracias a todo lo que están haciendo, o gracias a todo lo que hizo primero Nayib Bukele, luego Milei, luego Noboa, pues los demás países irán haciendo el cambio porque vivir tranquilamente es bueno y eso es lo que están consiguiendo estos grandes líderes y por lo cual se han convertido en presidente de sus países, ¿no? Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Thank you very much for this invitation. Y en cuanto a la conferencia del día de hoy, And as for today's talk, dado el impacto de la conferencia en Davos, in view of the impact of my speech in Davos, en la Sí, yo he visto esa conferencia en Lagos donde dice que Occidente está en la que peligro. señalé que Occidente está en peligro, where I stated that the West was in danger, Está en peligro por todo lo que está pasando. Ustedes saben muy bien, no solamente por todo lo que está pasando en la actualidad, también porque somos
la gallina de los huevos de oro para otros países. Ustedes muy bien saben por qué, porque tenemos todo lo que necesitamos. Lo que nos falta es tecnología en nuestros países para poder ser competentes y poder ofrecer todo lo necesario a cada uno de los ciudadanos que pertenecen en cada país, ¿no? En este caso sería Argentina, en El Salvador, en Ecuador y en todos los países de Sudamérica. Vamos a seguir. Dado el avance de las ideas estatistas socialistas, due to the advance of statist and socialist ideas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia. Today I will focus on the technical underpinnings of those political views. En este sentido, haré foco sobre cómo la economía neoclásica y su visión de los fallos de mercados son funcionales al avance del socialismo. And along those lines, I will focus on how neoclassical economics and its view of market failure are conducive to the advance of statism. Se refiere a todo lo que económicamente estaban haciendo los gobiernos anteriores, ¿no? Ahora sí, vamos a seguir. Y cómo ello destruye el crecimiento económico, poniendo un freno a las mejoras en el bienestar y en la lucha contra la pobreza. And how this destroys economic growth, putting a brake on the improvements in well-being and the fight against poverty. En cuanto a la génesis de este problema, as for the root of this problem, el problema es un problema metodológico entre modelo versus realidad. The problem is methodological in nature. It's about a model versus reality. ¿Eso qué quiere decir para mí? Que muchos de los presidentes que entran o que se postulan para ser presidente prometen muchas cosas, pero a la hora de llegar a la presidencia sus actos son lo contrario. En cambio, Milei, todo lo que dijo en su campaña política, ahora lo está haciendo realidad. Sus hechos con sus palabras coinciden, ¿no? A pesar de que muchas de las personas no están de acuerdo, porque supuestamente hay más pobreza, pero yo pienso que para que haya un cambio radical, tiene que limpiar todas las instituciones primero, las instituciones de un país, para que erradique con todo ese cáncer o con todo ese malo, con toda esa corrupción política, para de nuevo resurgir y hacer un gobierno fuerte y duro para su propia población. Y se tiene que aprender eso, porque es como decir, en una familia de una pareja, tienen hijos, si el padre o la madre hablan bien y tienen una economía sólida, lo administran bien, sus hijos van a poder estudiar y todo, pero si uno de los padres empieza a manejar la economía mal, esa familia entra a la ruina. Es lo mismo un gobierno. Entonces, para eso, muchas personas en la familia se separan, muchas personas realizan ¿cómo se llama? Van al psicólogo de parejas para arreglar su relación. Y en este caso, un gobierno, ¿dónde va a ir para arreglar la situación de su país? Necesariamente se busca un líder capaz de afrontar esa realidad. En este caso, como el presidente Bukele, Milei y Noboa están afrontando eso, están haciendo frente a todo lo que han dejado los anteriores presidentes. No, vamos a seguir. Dado que la realidad siempre es muy compleja de analizar, se analiza con modelos. Reality is always very complex to analyze, so it's analyzed by using models. Pero en términos generales, cuando el modelo no mapea con la realidad, uno corrige el modelo, descarta el modelo. But normally, if the model doesn't match reality, you throw away the model. Eso es bueno. Si una cosa no funciona, hay que descartarlo y hay que buscar una nueva solución. No podemos estar repitiendo lo mismo. Dice, el equivocarse
no está malo, pero el equivocarse 1, 2, 3 veces es de necios, ¿no? Bueno, y eso es lo que Milei está haciendo. No quiere repetir lo mismo que han hecho los anteriores gobiernos, quiere hacer un cambio. Y el problema con el mundo neoclásico es que frente a este problema en que el modelo no mapea con la realidad, se enojan con la realidad llamándolo fallo de mercado. And the thing about the neoclassical model is that when the model doesn't match reality, they get mad at the reality, calling it a market failure. ¿Por qué dice que tienen que hacer un análisis de mercado? Muchas de las empresas o muchos de los que quieren hacer una empresa hacen un estudio de mercado, un estudio de la zona donde van a abrir el negocio, cuántas personas hacen el mismo negocio, a cuánto van a vender, todo eso hace un estudio de mercado. Es como China. China ha hecho un análisis mundial, yo creo, porque por eso es una potencia ahora, qué es lo que necesita cada persona y cómo puede llegar a cada país. Ellos ya han hecho el sueño que tenían sus ancestros, como se puede decir, la ruta de la seda, hoy en día, en la actualidad, lo han hecho realidad. Sus mercancías, sus productos están por todo el mundo. Eso lo han hecho sin levantar ni una arma, ni una discusión, nada, simplemente con relaciones de exportación, con estudios de mercado, con todo lo que menciona Milei. Hoy en día cada uno de los países, ya sea europeo, ya sea estadounidense, sudamericano, hay un producto asiático y de China. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en cada país? ¿Qué estudio tenemos que hacer para poder competir con esta gran potencia que es China? Estados Unidos también lo era, ahora ya no es, pero vamos a seguir escuchando a Milei. El origen de este problema tiene que ver cuando se pone a estudiar las cualidades normativas del equilibrio competitivo. Es decir, mientras que el análisis se centraba en la existencia, en la unicidad y en la estabilidad, eso no confería un problema grave desde el punto de vista político. Y en rigor, el problema aparece cuando ingresa el análisis normativo de la mano del análisis de Pareto. Básicamente, la idea del óptimo de Pareto es que yo no puedo mejorar a alguien sin empeorar a otro. Concretamente, si estoy en una situación donde puedo mejorar a alguien y hago una mejora para alguien sin empeorar a otro, eso se llama mejora paretiana. Hay una cosa más que hemos aprendido hoy. Damaging another one's position, that would be a Pareto optimality. Y obviamente cuando esas oportunidades se agotan, significa que estamos en el óptimo de Pareto. Y es ahí a donde aparecen las definiciones de fallos de mercado, que tienen distintos nombres. Una es las no convexidades, es decir, la existencia de rendimientos crecientes, o para decirlo más popularmente, estructuras de mercados concentrados y monopolios. Sabemos que los monopolios son aquellas grandes empresas que se dedican a hacer de todo, de todo. Un ejemplo, Japón, China, que se dedican a hacer autos, barcos, casas, bolígrafos, papeles, en sí, todo lo que necesita un ser humano. Y amplían su mercado en otros países, abren sus empresas, sus fábricas, esos son monopolios. ¿Por qué? Porque en esos países no pueden fabricar, a pesar que tienen la materia prima, pero no tienen la tecnología. Eso se llama monopolio, monopolizar todas las necesidades de una persona. Entonces, si en nuestros países no somos capaces de hacer eso, vendrán de otros países a hacer lo que quieran. Obviamente, como nosotros los ciudadanos necesitamos eso, pues seguiremos adquiriendo y haciéndoles más fuertes económicamente, y nosotros seguiremos siendo pobres, ¿no? Es por eso necesario que la gente
o los jóvenes de hoy en día sean más capaces de crear una tecnología, ya sea ecológica. Yo no quiero que sea una tecnología como las de antes, por ejemplo, las de Alemania o Europa, como se puede decir, tienen buenas, grandes tecnologías, pero que sus países hoy en día están enfermando con todas las fábricas que tienen. No sé, vamos a seguir escuchando, eso es mi opinión. Otros casos son las externalidades, los bienes públicos, la información asimétrica y el dilema de los prisioneros. En realidad, todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que habilitan la intervención del Estado y con ello el avance de los estatistas y los socialistas. Pero para que no estén tan en abstracto, voy a hacer un ejemplo aplicado. Vamos a escuchar su ejemplo. Sí, básicamente, supongamos que estamos en el momento, digamos que nos alumbrábamos con velas y todavía no había llegado Edison. Obviamente, en el momento que aparece Edison con la lamparita, todos los fabricantes de vela van a la quiebra. Naturalmente, si le hubiéramos prestado atención a los intervencionistas, hoy en lugar de tener esta hermosa conferencia con todas estas luces, seguiríamos con velas. Instead of having this conference in this lovely venue today full of light, we would still have candles. Así es como los socialistas arruinan nuestras vidas. Por suerte, descartemos el óptimo de Pareto y avancemos con el progreso tecnológico. Yo entiendo eso como decir, todo ha evolucionado menos nosotros. Sí hay gente que ha evolucionado intelectualmente, gracias a ellos tenemos tenemos internet, tenemos las aplicaciones, tenemos las luces y tantas otras cosas que hoy en día nos hace fácil la vida. Pero tenemos que evolucionar teniendo empatía. Decir, nosotros tenemos una cosa, ese otro país no tiene, y ese otro país tiene una cosa que nosotros necesitamos, podemos intercambiar, ¿no? Como antiguamente se hacía el trueque. Pero no quiero decir que retrocedamos atrás, simplemente que podamos entendernos como ciudadanos de cada país sin querer dominar y aplastar al país que no está desarrollado tecnológicamente, ¿no? Vamos a seguir. La ovación a Milei. ¡Viva! Long live freedom, yes. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es mercado? Tener una buena definición de qué es el mercado. En este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. De hecho, dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado, porque nadie estaría haciendo acciones autoflagelantes. Por lo tanto, digamos, cuando definimos bien mercado, todas las definiciones de intervención se derrumban. Por otra parte, también es muy importante tener claro cuáles son las instituciones sobre las que se construye la idea del mercado. Dos instituciones muy importantes son la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal. La propiedad privada, análisis de mercado. Yo creo que análisis de mercado un gobierno lo hará a nivel mundial, digo yo. Y respetar los derechos sobre un bien privado también tendría que cambiar muchas cosas para no afectar, ¿no? Así como dice Milei, a ninguno ni al vendedor ni al comprador. No sé, vamos a seguir escuchando y ya según eso comentaré. Básicamente, si voy a estar intercambiando derechos de propiedad, quiere decir que la propiedad privada es importante. Y si los intercambios son voluntarios, no hay lugar para la presencia intromisiva y violenta del Estado. Eso quiere decir, no importa cuánto cueste una propiedad, un ejemplo, no importa cuánto cueste una propiedad si el comprador está de acuerdo. Pero, ahí va la cosa, si yo compro una casa, o mejor dicho, yo compro un terreno
como le llamen ustedes, un baldío, un lote o como le llamen ustedes en su país, pero que ese terreno no esté legal, no esté escrito en derechos reales, solamente es una minuta. Yo creo que ahí debería entrar el gobierno en poner leyes. Mientras no esté registrado en derechos reales la planimetría de ese terreno o de esa urbanización o de lo que sea, no esté legal, no puede venderlo. Si alguien quiere venderlo, tiene que tener todos los papeles registrados en derechos reales para que el comprador no tenga ningún problema, porque muchas de las personas que hoy en día tienen problema, porque sus minutas no se pueden legalizar, porque solamente es una minuta, no porque el vendedor no ha hecho la planimetría, supongamos, de una urbanización, no ha escrito, no ha presentado los papeles a la alcaldía, no ha pagado sus impuestos, no nada, por lo cual no puede tener el papel, el comprador, o el derecho, el título de propiedad del comprador. Entonces ahí tendría que ser claro las leyes para que todo funcione bien y al mismo tiempo ellos puedan cobrar los impuestos de cada terreno, de cada casa que se construya en ese terreno, ¿no? Porque mientras haya eso, se violan los derechos de aquellas personas que quieren tener ese derecho de propiedad privada, se puede decir. Y de los análisis del mercado, pues en eso yo creo que tendríamos que aprender del país China. Ellos han hecho un estudio muy grande, yo creo, a nivel mundial de qué necesitan los países de todo, de Europa a Sudamérica, para que ellos puedan exportar todo lo que hoy en día se exporta. Y sin tener materias primas, ¿no? Pero la materia prima se lleva muchas veces de Sudamérica. Así es que, ¿qué más puedo decir? No sé, ustedes opinen. En este sentido, cuando se hace un intercambio y alguien entrega un bien a cambio de dinero, eso fija un registro histórico llamado precio. So actually, when someone Es lo que engages in decía, an ¿no? exchange and Si están de acuerdo el vendedor y el comprador, creates a muy bien. historical record En of el the precio no tenemos que meternos. Y ese registro histórico denominado precios es un mecanismo de transmisión de información. And that historical record we call price is an information Donde queda transmission mechanism. registrado en un documento. Y además se transforma en un mecanismo de coordinación porque hace que algunas personas sean oferentes y otros sean demandantes. And also becomes a Vendedor coordination y mechanism, comprador, as it ¿no? makes some people be on the supply side and others on the demand side. Y como no necesariamente la cantidad demandada coincide con la ofrecida, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y en su caso contrario bajan. Es decir, hay un proceso de ajuste. Sube, ¿por qué? Porque no hay construcciones de viviendas que sean subvencionadas por el gobierno. Porque muchas de las personas que quieren comprar una vivienda no pueden llegar a comprar porque está muy elevado el precio. Porque justamente los que manejan el área de la construcción son aquellas personas que se han hecho monopolios, grandes empresas que están invirtiendo cada vez más para construir viviendas. Pero ¿qué pasa con el gobierno? El gobierno no hace viviendas sociales donde pueda ser asequible para aquellas personas que no tienen suficiente dinero. Y es por eso que el precio cada vez sube y los alquileres también cada vez suben. Entonces, se tiene que construir más viviendas por parte del gobierno para que el precio baje. Mientras no construya y dejen construir a las demás personas o a esos grandes monopolios, pues nunca se va a poder comprar una casa. Eso es lo que yo pienso, no sé. Vamos a seguir. Dominan el funcionamiento del sistema de precios y eso es lo que permite hacer cálculo económico. So Sí.
Estoy de acuerdo en eso. Esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar. En el caso más extremo, porque no hay propiedad privada, por lo tanto, no se puede hacer los intercambios que requiere el mercado. Y en segundo lugar, las versiones más light que permiten la existencia del sector privado, la intromisión del Estado mete ruido en el sistema de precios. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Milei, porque es bueno respetar el bien privado de cada persona. Un ejemplo, en China el suelo, el terreno no es de la persona que construye ese edificio en ese terreno. El dueño es el gobierno. Es por eso cuando un asiático viene a nuestros países y entiende que el lugar que va a comprar, el terreno que va a comprar va a ser de él, que nadie va a poder interrumpir en su hogar, lo compra de inmediato. ¿Por qué digo esto? Porque si no tuviéramos ese derecho de tener el bien privado, se haría como en China. En China va y dice, por aquí tengo que construir una carretera y en ese plano está en el medio tu casa. El gobierno viene y te quita y dice, porque es mi propiedad. Sé que tú te tienes que quitar de aquí. En cambio, en nuestros países respetan. Y eso es muy bueno. Yo digo que sí se tiene que respetar, pero siempre que sea legal todo lo que se haya construido en ese terreno, en ese bien privado. No sé si me entienden. Porque muchas personas, a pesar de que han comprado ese terreno, ese bien privado, que sería para esa persona comprador, no puede legalizar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay leyes que están mal formulados, o no sé, son leyes que se tendría que revisar para que esa propiedad sí realmente pertenezca, porque lo está pagando. Y eso es lo que tienen que verificar. Yo creo que el Ministerio de Vivienda y no sé si hay otro ministerio, no sé, para que todo sea respetado, ¿no? Vamos a ver, escucharemos. Vamos a seguir escuchando. Cuanto más Estado hay, más violencia hay, más distorsión hay y peor funciona el sistema. Sí, yo creo que lo entiende perfectamente lo que dice Milei, ¿no? Otra de las instituciones importantes para los mercados es lo que se llama la libre competencia, pero no en el sentido neoclásico de la competencia perfecta, sino en términos de libre entrada y salida. Y por otra parte, hay dos instituciones también que son muy importantes, que son la división del trabajo y la cooperación social. La división del trabajo, quien mejor lo explicó fue Adam Smith. The one who best explained the division of labor was Adam Smith. Una persona sola podía producir solamente 20 alfileres, pero si se partía en 15 la tarea, cada uno podía producir 5.000 alfileres, es decir, estamos hablando de 75.000 alfileres. Pero ¿cuál es el problema? Si no hay demanda para 75.000 alfileres, no va a haber tanta división del trabajo. Y esto combinado con la idea de cooperación social terminan siendo absolutamente destructivos para las ideas socialistas. Una es, yo podría estar odiando a él, pero necesito que él compre mi producto, por lo tanto, inexorablemente lo tengo que tratar bien. Por eso, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Hay una cosa, él dice que si antes había una persona que producía tantos alfileres, pero si hay más gente y produce más alfileres, no hay compradores, o sea, no hay gente que consuma esa cantidad y por lo tanto no puede crearse puestos de trabajo. Pero no solamente eso afecta. A veces un empresario no necesita emplear
por ejemplo, 10 empleados, sino 5. Y a esos 5 les dice, yo te voy a pagar al destajo. ¿Eso qué quiere decir? Que te voy a pagar por prenda que tú fabriques y vas a llegar a ganar más dinero. Es otro método de no emplear más. ¿Por qué? Porque si emplea más, el empresario tiene que pagar más seguridad social y muchos más gastos. Ahora, otro es que los consumidores no quieran consumir ese producto. ¿Por qué? Porque no les llega por mucho que necesiten ese producto, no les llega el sueldo. Y aparte, no hay gente que quiera consumir porque no tienen empleo. Y entonces, ¿cómo generar empleo? Hay muchas preguntas, ¿no? O sea, y también pienso que para generar empleo, yo creo que debe jubilarse la gente a los 55, 58, no a los 67, cuando la mayoría de las personas ya no pueden trabajar. No pueden trabajar en la mina, no pueden trabajar en construcción, no pueden trabajar en fontanería metiéndose a las cloacas, tantos otros trabajos. Y gente también profesional que no pueden jubilarse a los 58, sino se están jubilando a los 68 años. Tantos profesionales que no pueden conseguir trabajo porque siguen trabajando hasta ser mayor. Entonces tendrían que jubilar para reponer a gente joven a esos puestos. Aparte de eso, una vez reponer gente nueva a esos puestos, también hay otra cosa, que si no reponen, si siguen trabajando las personas mayores hasta los 66 o 68 años, son despedidas. Y hay gente que no quiere contratar a gente mayor, por lo cual hay más desempleados. Entonces, yo pienso que tienen que jubilarse antes, que tienen que entrar esa gente nueva a seguir aportando para las personas que se están jubilando. Es como una rueda que tiene que ir girando, engranando, porque si solamente van a seguir trabajando los mismos trabajadores hasta más no poder, para el colmo ser despedidos, es un caos. No sé si otra solución ustedes tienen. Es que es complejo, pero hay que analizarlo, ¿no? Mi opinión es esa. Y promover el libre comercio es promover la paz. And promoting free trade is promoting peace. El libre comercio, sí, yo también estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué no estoy de acuerdo? Por ejemplo, en mi país, una persona que quiere construir su casa va a buscar producto nacional porque se supone que tenemos que apoyar a nuestros productos, a todos los empresarios que producen lo que necesitamos en nuestro país. Pero hay otro producto que es igual, que está a menor precio, que es de otro país. Pero yo no entiendo. Si de ese otro país traen a nuestro país, tienen que pagar transporte, chofer, aduanas y tantos otros trámites, y es más barato que lo que se ha producido en nuestro país. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo pienso que debería ser el mismo precio similar, sí podemos escoger, decir, sí, esto es más bonito, esto es más duro, o lo que sea, pero no podemos comprar el producto nacional porque está más caro. Uno, porque no nos llega el dinero. Otro, porque hay otro producto más barato, pero que es de otro país. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo creo que eso debería analizarse también, ¿no? Y al mismo tiempo, esta idea del mercado como proceso de cooperación social es una tremenda bomba en contra del socialismo. Yo entiendo que es bueno que cooperemos entre todos los países para hacer comercio, pero sería bueno que si en mi país no tengo teléfonos y el otro país lo fabrica, muy bien, lo traemos. Y en este país fabricamos tales cosas y en su país no tiene, pues exportamos. De esa forma podemos hacer.
Pero a veces los países empiezan a crear el mismo producto, tantas otras cosas que se cruzan el mismo producto tanto exportando que importando. Lo que hace que varíe es el precio, pero también lo que hace que varíe es la programación de obsolescencia. Ustedes saben que el producto, tanto en teléfonos, en ordenadores, en coches, televisión y tantos otros productos que ahora lleva tecnología, están programados con el programa de obsolescencia. Eso quiere decir que ese teléfono te va a durar 5 años o pongamos 2 años y a los 2 años se muere. Ya necesitas teléfono y necesitas comprar otro. Y así sucesivamente, pero al mismo tiempo así sucesivamente estamos llenando de chatarra a nuestro planeta. Hay muchas cosas que mejorar, no sé cómo lo harán, pero esas son mis dudas. No sé si alguien me podrá responder, pero yo creo que en ese caso, yo creo que todos los gobiernos deberían buscar una solución de decir, mira, vamos a exportar lo que necesitamos en mi país, lo que no se produce. Y lo que se produce se consume. Y si tenemos por demás, sí, vamos a exportar. Pero si no, no sé. Es un gran lío, ¿verdad? Vamos a seguir. Obviamente. Both sides. Por lo tanto, no hay lugar para la teoría de la explotación. So there's no room for the theory of exploitation. No hay lugar para la plusvalía. Or for surplus value. No hay lugar para el marxismo y el socialismo. Or for Marxism and socialism. Al mismo tiempo, es importante señalar que en la lógica del mercado, un empresario exitoso es un benefactor social. Es importante, sí, que un empresario es un benefactor, pero al mismo tiempo el empresario no es por sí solo que ha triunfado por los trabajadores que tienen dentro de esa empresa y al mismo tiempo las leyes del trabajador se tiene que mejorar para proteger, para que no sean explotados, como dice mi ley, los trabajadores. Porque si solamente se les da derecho a los empresarios y no les da derecho a los trabajadores, ahí sí que los trabajadores yo creo que se van a levantar. Si no quiere que tengan ese pensamiento como Marx Karls, como se dice, como el filósofo del socialismo, si no me equivoco, sí, si no me equivoco. Pero eso es lo que yo recalco, que también tiene que proteger a los derechos de los trabajadores. Sus convenios tienen que ser a nivel nacional, no solamente a nivel departamental o a nivel de una ciudad, tiene que ser a nivel nacional, porque muchas veces las leyes son a nivel departamental, a nivel de una ciudad, y sus provincias se crean otras leyes. No, sus provincias también tienen que tener las mismas leyes. Eso es lo que pienso. Y les hablo como trabajadora, ¿no? Porque en el capitalismo de libre empresa solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Está bien que el capitalismo nos resuelve la vida, sí, porque nos movemos a nivel económico, porque el billetito hace que podamos caminar de una esquina a otra, de subir a un transporte, de comprar. Nos maneja el dinero, está bien, no digo que no, pero si el capitalismo destruye, digo, nuestro entorno, nuestro hogar que es el planeta, ¿de qué nos sirve tener también tanto dinero? Yo pienso que el capitalismo también debe tener esa conciencia de poder generar tecnología que proteja a nuestro planeta, ¿no? Y si ese empresario no lo está haciendo bien, podrá aparecer otro que pueda brindar el mismo bien a un mejor precio o el mismo precio, mejor calidad
y eso va a llevar a la quiebra a los ineficientes y va a potenciar el bienestar. Es el libre comercio. Y por ende, los empresarios son benefactores sociales porque nos brindan bienes de mejor calidad a un mejor precio, mientras que van creando puestos de trabajo y progreso en toda la sociedad. Por lo tanto, digamos, abracemos a los empresarios, que son la base de la prosperidad. Sí, la base de la prosperidad, pero los empresarios también están gracias a los empleados, porque sin empleados no hacen nada, por mucho que tengan montado la empresa, las maquinarias, todo. Los operarios, ¿quiénes somos? Los consumidores somos los mismos empleados. Por eso es importante que haya leyes que proteja tanto a los trabajadores como a los consumidores, para que el empresario no abuse, ¿no? Porque hoy en día hay muchos empresarios que abusan de sus trabajadores, aprovechan de la necesidad de las personas. Yo entiendo lo que dice mi ley, entiendo que hay empresarios que cumplen las leyes, que cumplen las normas, que cumplen todo y que son capaces de ofrecer un producto bueno a los consumidores. Pero también hay que proteger a los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, dada esta introducción, vale la pena enfrentar ahora dónde está el dilema neoclásico. Esto, digamos, dentro de la teoría del crecimiento económico y su evidencia empírica se llama el palo de hockey. Si ustedes miran la historia desde la era cristiana en adelante, el PBI per cápita durante el periodo entre el año 0 y el 1800 prácticamente estuvo constante. Es como decir que he hecho un análisis de esa época, Milei. Vamos a ver qué es lo que nos enseña. Sin embargo, desde el año 1800 hasta aquí se multiplicó por más de 15 veces. Y en ese mismo periodo, la población en el año 1800 era de 800 millones de seres humanos, y hoy se ha multiplicado por 10. Es decir, que aumentó la productividad per cápita. So per capita productivity went up. Y además el PBI aumentó por cerca de 150 veces, a punto tal que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. So much so that we're actually in the best. Para sacar esas conclusiones yo creo que he tenido que estudiarse mucho, porque está hablando de muchos años atrás. In the history of humanity. Entonces, todo esto a pesar de la existencia del Estado. All of this despite the existence of government of a state. Y en este mismo periodo de tan importante crecimiento económico, la pobreza extrema pasó del 95% de la población al 5%. Esta presencia de rendimientos crecientes significa que hay estructuras concentradas, es decir, que hay monopolios. Entonces la pregunta es, si se generó tanto bienestar, ¿por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos si nos trajo tanto bienestar y tanta caída de la pobreza? Es verdad que los monopolios es un movimiento de capital muy grande, pero el monopolio no es, ¿cómo les puedo decir?, de un gobierno, es de ciertos millonarios que han sabido manejar su producto a nivel mundial. Los que lo hacen hay el movimiento halal, hay como otros monopolios de supermercados, hay monopolios de inmobiliarios, de tantas cosas que han crecido, pero que han hecho millonarios a poca gente. Entonces, no está mal el monopolio, pero si el monopolio lo puede manejar un país, un gobierno, sería bueno, pero ya depende del gobierno. ¿Por qué les digo? Los monopolios conocidos a nivel mundial son de Japón, China y otros países, pero me voy a Japón y a China. Son los que construyen de todo.
que sus productos están a nivel mundial. Son personas que han ido construyendo fábricas en países de Sudamérica, Europa, creando fuentes de trabajo, que se han hecho monopolios, que manejan cantidad de dinero. Y no es malo, no digo que no, pero lo que es malo es que un país, en su propio país, no pueda generar ese tipo de movimiento económico, ¿no? Yo pienso que refiere a eso. Y en realidad, como diría Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, el problema es que el análisis neoclásico está mal. Supongamos que tengo 10 empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares. Ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio. Está dando un ejemplo, vamos a escucharlo. Naturalmente, hay 9 empresas que van a quebrar. Of course, there will be 9 businesses staying out of business. Sin embargo, ¿alguno de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio? Por lo tanto, fuera la teoría neoclásica. Sí, es verdad que no nos quejaríamos de tener un nuevo teléfono a mejor precio. Es bueno. Lo que es bueno también mencionar es que dejaríamos mucha charra en nuestro planeta, salvo que se recicle para hacer otros productos de esa chatarra que estamos dejando, no sé, tirados por ahí. Porque ya les he mencionado del programa de obsolescencia, ya está en todos los móviles. Es por eso que a veces empieza a fallar algo y ya necesariamente se busca otro teléfono mejor o nuevo. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, aparte de que las empresas nos den un producto bueno a mejor precio, deberían crear productos que se puedan reemplazar no sé, un resorte, un perno o una pantalla o no sé, algo para que no podamos tirar todo eso, no tirar ese teléfono entero a la basura. Porque de ese modo sí vamos a seguir acumulando y acumulando. ¿Y dónde va? ¿Se han preguntado ustedes dónde va todo eso? También tenemos que pensar no solamente en poder disfrutar un producto bueno, también hay que pensar en qué es lo que estamos haciendo a nuestro entorno, qué es lo que estamos viviendo en la actualidad con el cambio climático. Muchos dicen no hay cambio climático. Entonces, ¿dónde están esos errores de la teoría neoclásica? So where are the mistakes in neoclassical theory? En la versión más simple es porque dicen que el precio del monopolio es mayor que el de la competencia y que la cantidad producida es menor que en competencia. Sin embargo, ese análisis es errado porque tiene varios problemas. But that analysis is flawed. Vamos a escuchar. Things to point out. Vamos a escuchar los análisis que Milei ha podido encontrar, no sé. En primer lugar, porque es solamente un análisis de equilibrio parcial. Solo considera el equilibrio en un solo mercado y no considera el resto de la economía. Entonces se tendría que hacer un estudio de mercado amplio, ¿no? A nivel mundial, digo yo. Es decir, yo tengo el monopolio sobre Javier Milei y ustedes tienen el monopolio de ustedes mismos sobre cada uno de ustedes. Y eso no tiene nada de malo. Aquí afortunadamente somos todos distintos, gracias a Dios. Bueno, vamos a cortar aquí el video porque si no se nos va a hacer muy largo. Voy a hacer la segunda parte de este discurso que dio Milei en el CIPAC o el CEPAC, CIPAC en inglés, CEPAC en español para mí, para que podamos seguir aprendiendo de sus ideas y al mismo tiempo pensando qué es lo que podemos aprender y qué es lo que nosotros pensamos con respecto a lo que dice. Y al mismo tiempo ustedes lo que piensan escriban en los mensajes. Y yo lo que pienso lo expongo en esta reacción.
Y así vamos a ir aprendiendo, porque estos grandes líderes nos hacen pensar, no es que simplemente nos cuentan cosas, porque ellos se han tomado su tiempo para hacer un estudio y sacar sus conclusiones y esas conclusiones los exponen para que nosotros lo podamos entender. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.